Este canal forma parte de History Hit Network. En la mañana del 14 de octubre de 1066, se dieron los primeros golpes salvajes en lo que se convertiría en la batalla más famosa de la historia británica, la Batalla de Hastings. El resultado del fatídico encuentro entre el ejército sajón del rey Harold II de Inglaterra y las fuerzas francesas de Guillermo, duque de Normandía, iba a tener efectos trascendentales, ya que, al ponerse el sol en las laderas manchadas de sangre de la colina de Senlac, Guillermo no solo había matado a un rey y destruido un ejército, había hecho sonar el toque de difuntos para el modo de vida anglosajón. La Inglaterra anglosajona había evolucionado a lo largo de siglos de confusión y caos. Los romanos habían abandonado el país a su suerte en el año 410 d.C. A partir de entonces, sucesivas oleadas de invasores del noroeste de Europa se asentaron para asolar la tierra con guerras interminables. Finalmente, fueron los anglosajones quienes se alzaron con el dominio y dividieron el país en grandes reinos gobernados por poderosos condes. En el siglo IX, los vikingos, una feroz raza de guerreros marinos procedentes de Escandinavia, hicieron su primera visita, sembrando la muerte y el caos con sus incursiones relámpago a lo largo de la costa. Fue solo su derrota por el rey Alfredo el Grande en Edington en 878, que les impidió hacer una conquista total de Inglaterra, aunque el gran rey les permitió conservar las tierras que habían capturado en Mercia y Anglia Oriental. Lamentablemente, el entendimiento y la armonía que existieron durante el reinado de Alfredo pronto desaparecieron tras su muerte, y al poco tiempo, las luchas volvieron a recrudecerse. Fue Ethelred el desprevenido quien finalmente se vio obligado a ceder tierras a los vikingos en un intento de comprar la paz, y en el año 1013 lo impensable había sucedido. Ethelred II, un rey danés, llevaba la corona de Inglaterra. En 1042, a la muerte de Hardicanute, el hijo de Ethelred, Eduardo, fue convocado y se le ofreció el trono. El rey Eduardo, conocido como el Confesor, tenía 38 años cuando se convirtió en rey, habiendo pasado 27 años de su vida en el exilio. La mayor parte de este tiempo lo pasó en la corte del duque de Normandía, ya que la madre de Eduardo, Emma, era la hija mayor de Ricardo I, duque de Normandía. Una figura clave en el ascenso pacífico de Eduardo al trono había sido un noble descendiente de vikingos. Su nombre era Conde Godwin de Wessex. Fueron los descendientes de Ricardo y Godwin quienes eventualmente se convertirían en acérrimos rivales por el trono inglés, y fueron sus respectivos reclamos los que los llevarían a la batalla de Hastings. El primero de estos hombres fue Guillermo, duque de Normandía, hijo de Ricardo I. Nacido hacia 1028, Guillermo era hijo ilegítimo del duque Roberto y de Arleta, hija de un curtidor. Cuando su padre murió en 1036, Guillermo heredó su título y durante los 10 años siguientes, su vida se vio continuamente amenazada por posibles usurpadores. Apodado Guillermo el Bastardo por sus rivales, Guillermo se vio inmerso en la vorágine de la política normanda, a la que sobrevivió convirtiéndose en un soldado capaz y un político consumado. La segunda figura importante de la historia fue Harold Godwinson, hijo del conde Godwin de Wessex. 6 años mayor que el duque Guillermo, Harold procedía de una familia notable. Su padre, Godwin, había salido de la oscuridad durante los reinados de los reyes daneses para convertirse en conde de Wessex y se había casado con la familia real danesa. Harold era el segundo de sus 5 hijos, todos ellos despiadadamente ambiciosos. En 1045, la hermana de Harold, Edith, se casó con el rey Eduardo el Confesor, y desde sus humildes comienzos, los Godwin se habían convertido por fin en la familia más importante del país. Cuando el hermano mayor de Harold fue proscrito por traición, fue el propio Harold
quien se convirtió en heredero del condado de su History padre. Hit es como Netflix, solo para los aficionados a la historia, con documentales exclusivos sobre algunos de los personajes y acontecimientos más famosos de la historia, solo para ti. Con caras conocidas como Dan Jones y la doctora Eleanor Janega, tenemos cientos de documentales que cubren las grandes figuras y acontecimientos de la historia medieval. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no podrán encontrar en ningún otro sitio. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los fans de Chronicle disfrutarán de los 3 primeros meses. Solo tiene que utilizar el código Chronicle al pagar. William y Harold eran ambos muy decididos, cabeza dura, sin sentido, magnates de su época. William, por supuesto, es conocido como Guillermo el Bastardo. Era hijo del anterior duque de Normandía y de una lavandera que le llamó la atención. Llegó al ducado en 1035 tras una juventud muy turbulenta. Varios intentos de asesinarlo por varias facciones en la escena normanda. Por lo tanto, era un hombre muy pragmático, sin pelos en la lengua, del primero al último. De los dos, supongo que Harold era el hombre más culto. Hay indicios de que era un hombre que buscaba las cosas buenas de la vida. Ciertamente tenía una amante muy agradable llamada Edith Swanwick y estaba emparentado con Eduardo el Confesor, el rey. Por supuesto, porque era de hecho su cuñado, había sido su hermana, digamos la hermana de Harold, la que estaba casada con Eduardo el Confesor, pero sin, como se dice, proporcionar ningún descendiente para el trono. Ambos tenían vínculos, ambos hombres, con los días de los daneses y los vikingos, y así sucesivamente, y cada uno creía tener un buen derecho al trono. Un notable registro contemporáneo de las vidas de Harold y William existe hasta el día de hoy. El magnífico tapiz de Bayeux es una serie de paneles de lino bordados que representan una visión normanda de los acontecimientos que condujeron a la batalla de Hastings. Unos 230 pies de longitud. El impresionante tapiz fue supuestamente encargado por el medio hermano de Guillermo, Odo, y ahora cuelga en el Museo de Bayeux. El matrimonio del rey Eduardo con Edith no tuvo descendencia. Es posible que el rey Eduardo ya hubiera decidido que deseaba que Guillermo de Normandía, su primo lejano, le sucediera, y para contrarrestar la influencia de los Godwin y su propio reclamo al trono, el rey trajo asesores normandos de confianza. Pero se requería cuidado, ya que el rey Eduardo necesitaba desesperadamente el poder militar de los Godwin para mantener a raya a los invasores vikingos. A cambio de su ayuda y apoyo, los Godwins exigieron más poder y más títulos. Pronto surgió una lucha de poder entre el rey y su familia dirigente, creando incertidumbre e inestabilidad en todo el país. Los asuntos llegaron a un punto crítico cuando, en septiembre de 1051, el ejército de Godwin se reunió cerca de Gloucester, decidido a llevar a Eduardo a la batalla. Pero Godwin no podía prever que sus enemigos se unirían en un ejército masivo contra él, y acorralado y muy superado en número, se vio obligado a rendirse a la justicia del rey Eduardo. Como castigo por su traición, él y sus hijos dispusieron de solo 5 días para abandonar Inglaterra. Sin embargo, un año después del triunfo del rey Eduardo, los Godwin habían regresado. La famosa crónica anglosajona, un magnífico registro contemporáneo de los acontecimientos, recuerda: el conde Harold llegó en barco desde Irlanda hasta la desembocadura del río Severn, en las fronteras de Somerset y Devon, e hizo muchos saqueos. La gente de Somerset y Devon se reunió para luchar contra él, y él los puso en fuga y mató a más de 30 buenos tanes. El rey Eduardo hizo preparar 40 pequeñas embarcaciones para acechar al conde Godwin, que estaba en Brujas. Pero llegó a este país antes de que supieran nada de él, y se ganó a la gente de Kent, a la gente de Sussex y Surrey, y a muchos más. Luego navegó de regreso hacia la isla de Wight, hasta que el conde Harold unió sus fuerzas a las suyas. Ganaron para su bando a todos los pueblos de la costa. Una vez más, el espectro de la guerra civil se cernía sobre el gobierno del rey Eduardo, ya que los Godwin gozaban claramente del apoyo popular en el país. Cuando los ciudadanos de Londres finalmente dieron su apoyo a los Godwin, el rey Eduardo no tuvo más remedio que reinstaurarlos. La crónica anglosajona registró el estado de ánimo de la época. Era odioso para casi todos los hombres tener que luchar contra los hombres de su propia raza.
pues había pocos hombres importantes, excepto ingleses, en ambos bandos. Además, todos los hombres no estaban dispuestos a arriesgarse a aumentar el peligro de dejar esta tierra abierta a la invasión desde el extranjero si ambas partes se destruían mutuamente. Por lo tanto, se decidió que hombres sabios actuaran como intermediarios para acordar una tregua. El condado de Godwin le fue restituido con todas sus posesiones, y sus hijos recibieron el mismo trato. El consejo reconcilió a las partes y proscribió a todos los franceses que habían promovido la injusticia y aconsejado el mal dentro de este reino. Esta destitución forzosa de los consejeros normandos del rey Eduardo representó un serio revés para las ambiciones del duque Guillermo de convertirse en rey. Se cree posible, sin embargo, que durante la ausencia forzada de Harold del país, Guillermo visitara la corte inglesa para discutir la sucesión con el rey Eduardo, y éste le prometió nombrarle heredero al trono. En 1053, el conde Godwin murió, dejando a Harold heredar su título, y sirvió lealmente al rey Eduardo, luchando contra las rebeliones en Gales y el norte. Fue en 1064 cuando el rey Eduardo envió al conde Harold en una importante y fatídica misión que iba a tener una influencia crucial en los acontecimientos futuros. Debía viajar a la corte del duque Guillermo en Normandía para confirmar la sucesión de Guillermo a la muerte del rey Eduardo. Guillermo de Poitiers, ex soldado y capellán del duque Guillermo, recordaba bien la visita. Mientras viajaba en su recado, Harold se vio obligado a recalar en la costa de Ponthieu, donde él y sus compañeros fueron encarcelados por el conde Guy. Cuando el duque Guillermo se enteró, envió mensajeros y consiguió la liberación de Harold mediante la oración. Hay amenazas. Guillermo llevó entonces a Harold con los honores debidos a Rouen. El duque se alegró de tener un invitado tan importante, uno que en Inglaterra era el segundo después del rey. Harold juró lealtad al duque. Juró por voluntad propia representar al duque Guillermo en la corte del rey Eduardo. También juró usar sus poderes para asegurar que a la muerte del rey Eduardo, el reino de Inglaterra pasara al duque. En los paneles del tapiz de Bayeux se representa a Harold prestando el juramento, con las manos apoyadas sobre cajas de reliquias sagradas. No hay que olvidar que en una época en la que la superstición aún estaba inextricablemente unida al cristianismo, un juramento era considerado como un vínculo, y romperlo era invitar al castigo divino. Harold regresó a Inglaterra, y en lo que respecta a los normandos, ahora era vasallo del duque. Pero en enero de 1066 murió el rey Eduardo el Confesor, y en pocos días, Harold Godwinson, ignorando por completo su juramento de solo 2 años antes, fue coronado rey de Inglaterra. La principal pretensión del rey Harold al trono se basaba en su preferencia y elección por el Witan, o Consejo del Rey. Además, Harold afirmaba que el rey Eduardo había cambiado la muerte a favor de Harold. Un asustado mensajero llevó la noticia de la coronación de Harold a través del Canal de la Mancha hasta Guillermo, que la recibió con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo se atrevía este advenedizo sajón, que le había jurado lealtad, a reclamar el trono? El curso de los acontecimientos había quedado fijado. Guillermo, decidido a llevar a Harold a la batalla y reclamar lo que creía que era suyo por derecho, inmediatamente se puso a construir una fuerza de invasión. El ejército de Guillermo el Conquistador, que estaba reuniendo en Normandía, listo para invadir Bretaña, realmente comprendía 2 secciones principales. En primer lugar estaban los señores y magnates normandos locales que le debían una cierta cantidad de servicio militar, posiblemente 40 días al año, a cambio de las tierras que tenían de él en Normandía. Esos fueron, podría decirse, su primer equipo. Pero como no subestimaba, era Guillermo el problema de luchar contra Harold, también solicitó y recibió una gran cantidad de solicitudes de mercenarios de otros caballeros, y así sucesivamente, que estaban en un callejón sin salida, y literalmente llegó a lo largo del botín, si se puede decir. No particularmente del lado de Guillermo, pero él les estaba pagando, y dijo que bien podría haber recompensas en Bretaña para ellos. Así que hay un montón de bretones, hay otros tipos de caballeros franceses también, algunos alemanes incluso, que estaban en este tipo de ejército políglota, aunque la base era, por supuesto, normandos, como se puede suponer. Había 3 tipos de soldados. En primer lugar, los caballeros, que todos recordamos del tapiz de Bayeux, con sus escudos en forma de cometa, sus cascos de cota de malla,
y sus lanzas. Posiblemente fueron un par de miles. Luego estaban los soldados de infantería y los arqueros, tal vez 7.500 más o menos entre ellos. Cuando decimos arqueros, nos referimos al arco corto, por supuesto, no al arco largo de generaciones posteriores. Se trataba de un arma mucho menos devastadora, pero un instrumento de fuego útil para tener a tu disposición. Los ministriles iban equipados de forma muy parecida a los caballeros, pero luchaban solo a pie. En Inglaterra, la situación era diferente a la de Normandía. Mientras que los normandos ahora usaban sus caballos para luchar, así como para trasladarlos al campo de batalla, sobre el Canal de la Mancha en Inglaterra, teníamos lo último de las organizaciones del ejército de tipo tradicional danés. Los caballos eran muy utilizados, sí, ciertamente para el rey y sus tanes y sus huskars, pero se utilizaban solo para la movilidad. Siempre desmontaban para luchar, como habían hecho los vikingos y los daneses en los siglos anteriores. Tenían, por supuesto, como arma separada de la que tenían los normandos, la temida hacha de batalla. Las grandes hachas de batalla o la guerra de escudos serían sin duda algo desalentador a lo que enfrentarse en cualquier momento, ya fuera a caballo o no. Así que los dos ejércitos que se van a encontrar en Hastings realmente representaban dos tipos distintos de organización militar. Y Guillermo, el caballero montado con sus grandes cargas en la colina de Senlac y demás, y representaba el futuro. La gran era del caballero con armadura estaba a punto de comenzar, y duraría los próximos 250 años más o menos. Y por otro lado, el ejército de Harald representaba el último de los antiguos ejércitos de tipo danés nórdico, que siempre luchaban a pie, utilizando sus caballos para llegar al campo de batalla, pero luego desmontaban para formar el famoso muro de escudos y luego luchar con sus hachas de batalla. En toda Normandía comenzó ahora una frenética actividad. Se construyeron grandes barcos, se reunieron provisiones y se forjaron y almacenaron armas. Siempre político, Guillermo también se aseguró la bendición del Papa Alejandro, quien estaba ansioso por imponer el control papal sobre la errada iglesia inglesa, ahora con el Papa de su lado. La invasión de Guillermo podía describirse justificadamente como una cruzada, y los soldados acudieron en masa a sus estandartes. Mientras tanto, en Inglaterra, el nuevo rey se dio cuenta de que los desafíos a su corona eran inevitables, por lo que se dispuso a forjar nuevas alianzas que esperaba le fueran útiles. Al casarse con Aldith, la hermana de Edwin, soberano de Mercia, creyó que podría asegurarse el apoyo del norte, que hasta entonces había vacilado en su lealtad. El sur del país presentaba menos problemas. Su lealtad a Harold nunca había estado en duda. Sin embargo, cuando los problemas llegaron no fue en la forma de Guillermo, duque de Normandía, sino del propio hermano de Harold, Tostig. Un hombre malvado y cruel. Tostig había sido enviado al exilio por Harold en 1065 y ahora, alentado por el duque Guillermo, regresó desgarrado por la sed de venganza. Pero aunque sus ataques fueron sangrientos y brutales, finalmente fue expulsado, como recuerda la crónica anglosajona. Cuando el rey Harold supo que su hermano estaba en Sandwich, reunió las mayores fuerzas de mar y tierra que el país había visto, pues creía que el duque Guillermo estaba a punto de invadir. Cuando Tostig supo que el rey Harold estaba en camino, navegó hacia el norte hasta la desembocadura del Humber, matando allí a muchos hombres buenos. Cuando el conde Edwin y el conde Mauker vieron esto, marcharon hacia allí y lo expulsaron de la tierra. Entonces Tostig huyó a Escocia para obtener la protección del rey escocés y permaneció allí todo el verano. El rey Harold fue a Sandwich a esperar a sus tropas domésticas, que tardaron en reunirse. Las levas se estacionaron a lo largo de toda la costa, al final en vano. Cuando se les acabaron las provisiones, no quisieron quedarse, por lo que se les dio permiso para volver a casa. Aunque el hermano del rey Harold había sido derrotado, su empresa había sido más que útil para Guillermo. Los hombres de los fiordos del sur habían cumplido su periodo de servicio real en el ejército del rey, y Harold se había visto obligado a pagarles y dejarlos ir. Guillermo sabía que Haroldo no tenía ni el dinero ni el poder para mantener un ejército permanente lo suficientemente grande como para vigilar el sur. El aliado temporal del duque Guillermo, sin duda, había servido bien a su propósito. Ansioso de venganza, Tostig formó ahora una nueva alianza con uno de los guerreros más temibles de la época, Harald Sigurdsson, rey de Noruega, conocido como Hardrada, que significa tirano. La ambición de Tostig reavivó el interés de Hardrada por conquistar Inglaterra, y este se volcó en la formación de un ejército.
En agosto, estaba listo y preparado para atacar desde las Orcadas con más de 10.000 hombres. Harold Hardrada fue un vikingo danés. Freebooter, saqueador en el Gran Orden. Solo estuvo involucrado en esta historia realmente por la oportunidad principal. Consciente de que había problemas en Inglaterra, que probablemente se agravarían cada vez más por la reivindicación normanda del trono, estaba decidido a meter su remo y, si era posible, sacar algún botín de ello. Era un hombre muy alto, medía 1,80 m. Por supuesto, solo se le ofreció 6 pies de suelo inglés cuando trató de negociar antes de la batalla de Stamford Bridge a principios de 1066, pero era una personificación más del tipo de gobernante rey, saqueador rey de los siglos anteriores, que había llegado con varios centenares de largos barcos repletos de guerreros de Noruega o lo que ahora llamamos Dinamarca. Realmente en busca de botín en lugar de tierra. Mientras tanto, en el sur, el duque Guillermo dirigía meticulosamente el montaje de su propia fuerza de invasión. Más de 700 barcos anchos y de cubierta abierta fueron construidos a lo largo de la costa francesa, y hasta 12.000 hombres fueron reunidos en Normandía, listos para embarcar. De ellos, aproximadamente un tercio era caballería blindada, una parte del ejército que iba a ser vital para la fortuna normanda. Era con estos hombres con los que el duque Guillermo esperaba derrotar a los famosos housecarls de Harold. Los soldados sajones y vikingos viajaban a caballo, pero luchaban a pie. Los normandos, sin embargo, habían hecho de sus caballeros a caballo una fuerza de élite. Como la mayoría de los soldados europeos ricos de la época, estos hombres llevaban un casco cónico con protector nasal, con cota de malla o alabardas de escamas para proteger su cuerpo desde el cuello hasta la rodilla. Algunos llevaban un gran escudo cónico. Es posible que los más ricos también llevaran polainas. Montados en sus caballos de guerra, su arma principal era la lanza, que arrojaban o clavaban en el enemigo. El caballero también podía golpear a los soldados de a pie con su espada o maza, causando temibles daños. Si la caballería normanda constituía una amenaza temible, también lo eran los temibles housecarls anglosajones. Estos aterradores soldados de a pie, todos profesionales a sueldo del rey, estaban altamente entrenados y disciplinados. En la batalla solían llevar el escudo atado a la espalda, lo que les dejaba libres ambas manos para blandir sus mortíferas hachas a 2 manos. Con esta arma brutal, era posible cortar la cabeza de un caballo o cortar a un hombre por la mitad. Estos hombres constituirían la columna vertebral del ejército del rey Harold. La mayoría de los soldados del ejército sajón llevaban camisas de guerra acolchadas con algunos refuerzos de anillas o placas en lugar de alabardas. Las espadas y los garrotes sustituían a las grandes hachas y se utilizaban escudos circulares más pequeños en lugar de los caros cónicos. El grado de experiencia entre estos hombres comunes variaba enormemente, y como la mayor parte del ejército, su disciplina en la batalla que se avecinaba sería crítica. Sin embargo, los planes de invasión del duque Guillermo estaban a punto de sufrir un desafortunado revés. Como recordaba Guillermo de Poitiers, toda la flota, cuidadosamente equipada, esperó durante mucho tiempo en la desembocadura del río Dees a que soplara un viento del sur. De repente, fue sorprendida por un viento de poniente y arrastrada hacia San Valerio. El príncipe permaneció impertérrito ante el revés, los vientos contrarios, la pérdida de barcos y la huida de muchos que desertaron de su causa. En su adversidad, ocultó prudentemente la pérdida de sus provisiones e hizo enterrar en secreto a los muertos en las tormentas. Mediante diversas exhortaciones, infundió valor y confianza a sus desanimados hombres. También hizo piadosas súplicas a nuestro Redentor por un viento favorable. esta tormenta perturbó los planes de Guillermo durante 2 semanas. El hecho de que fuera capaz de mantener unidos a sus desmoralizados hombres y reorganizar su flota demuestra claramente su capacidad de liderazgo y su espíritu indomable. Del relato de Guillermo de Poitiers se desprende claramente que el mal tiempo le había costado al duque Guillermo tiempo, hombres y dinero. Sin embargo, los mismos vientos que inmovilizaban la flota de Guillermo en Francia hinchaban otras velas, ya que después de un exitoso encuentro, las flotas combinadas de Harold Hardrada y Tostig se dirigían al sur. Mientras pasaban por la costa de Northumbria, sus sanguinarios grupos de asalto sembraron muerte y destrucción. Algunos lugareños resistieron obstinadamente, pero finalmente fueron barridos mientras Hardrada y Tostig continuaban avanzando hacia el sur. Su objetivo era la ciudad fortificada de York, solo superada en tamaño por Londres. La batalla de Fulford Gate
el 20 de septiembre de 1066, marcó el punto álgido de la fortuna vikinga. Habían aplastado completamente a Mauker y Edwin y habían ganado la ciudad de York. Una conferencia y el intercambio de rehenes se organizó apresuradamente para el 25 de septiembre, en cuyo momento Harold Hardrada y Tostig esperaban con impaciencia dictar sus condiciones de paz a los hombres de Northumbria. El lugar elegido para la conferencia estaba cerca de la base vikinga de Rikal, y significativamente, más de un tercio del ejército vikingo había permanecido allí para proteger su flota. Los victoriosos vikingos llegaron al puente de Stamford y se relajaron a ambos lados del río. Pero, a medida que el tiempo asignado para la reunión se acercaba, una nube de polvo fue vista viniendo de la dirección de York. Mientras los asombrados vikingos observaban horrorizados, un ejército sajón marchaba a la vista. El rey Harold Godwinson había tomado por sorpresa a su confiado enemigo. La rápida marcha del rey Harold hacia el norte fue una prodigiosa hazaña militar. Cuando sus mensajeros trajeron noticias de los ataques vikingos en el norte, se encontró en una situación imposible. Por supuesto, esperaba la llegada cualquier día del ejército normando del duque Guillermo, y sabía que si iba al norte a luchar, el sur quedaría indefenso. Por otra parte, si esperaba a Guillermo, sin duda perdería la mitad de su reino a manos de Hardrada y Tostig. Así que el rey Harold hizo su mayor apuesta. Decidió marchar hacia el norte y dirigirse a York. En solo 4 agotadores días, su ejército marchó más de 200 millas. La demostración de Harald como soldado obtuvo un gran impulso por la forma en que manejó el comienzo de la campaña de 1066. Estaba al tanto, por supuesto, de los preparativos que se estaban llevando a cabo en Normandía mediante la construcción de barcos y todo lo demás para la invasión del duque Guillermo. Pero entonces se encuentra de repente frente a este ataque secundario no solo la incursión de su desilusionado hermano Tostig, sino ahora la llegada de Harald Hardrada y un ejército de posiblemente 10.000 noruegos, o nórdicos deberíamos llamarlos probablemente, al norte de Inglaterra. Ahora no podía estar en 2 lugares a la vez, y por supuesto, en realidad solo tenía un ejército. Pero calculó cuidadosamente las posibilidades, creo, y casi acertó durante toda la campaña. Él había estado esperando a lo largo de la costa sur y, de hecho, había tenido que disolver parte de su ejército debido al problema de la alimentación de ellos a la espera de Guillermo por venir. Pero ahora, al oír esta nueva amenaza en el norte, decidió que debía apresurarse por lo que fue el predecesor de la gran carretera del norte y esta famosa marcha de 4 días. Recorrió todo el camino desde Londres hasta Tadcaster, justo al sur de York, para hacerse con un ejército de unos 7.000 hombres formado, por supuesto, por sus propias tropas domésticas. Él, los Carls y los Tanes, junto con los Ferts locales, y se enfrentó a este ejército de nórdicos, que habían navegado por el Humber, luego por el Ouse, llegaron a un lugar llamado Rico, sacaron sus barcos a tierra y comenzaron a hostigar el campo contra los condes de Northumbria, y había logrado ganar una pequeña batalla en Fulford antes de que, de hecho, Harold apareciera en escena. Por primera vez, Harold Hardrada y Tostig habían sido superados en inteligencia y maniobra. El ejército inglés cayó sobre la desprevenida fuerza vikinga, rompiendo su muro de escudos y atacando a hachazos a los desesperados defensores. En medio de la feroz lucha, el propio Hardrada fue abatido y muerto. Pero los vikingos siguieron luchando decididos a vengar a su rey muerto. Pronto el conde Tostig cayó también ante las lanzas sajonas, y en poco tiempo el ejército vikingo se desmoronó y cedió. Incluso los refuerzos vikingos, llegados tardíamente para ayudar a sus asediados camaradas, fueron abatidos sin piedad por los desbocados sajones. El puente de Stamford se convirtió en el escenario de la más terrible matanza. Al anochecer la batalla estaba ganada, y los maltrechos vikingos sobrevivientes pidieron la paz. Iba a ser la última vez que un ejército vikingo amenazara a Inglaterra, y cuando se les permitió partir a casa, los derrotados vikingos solo pudieron llenar 24 de los 300 barcos en los que habían llegado. El rey Harold había obtenido una gran victoria, pero para que su apuesta fuera completamente exitosa, necesitaba que Guillermo permaneciera inmovilizado en Normandía. Esto le daría al rey Harold tiempo vital para marchar al sur de nuevo y restablecer su posición. Pero no fue así. Para el 1 de octubre, el rey Harold sabía lo peor. El 27 de septiembre,
solo 2 días después de su gran victoria en Stamford Bridge. El viento en el canal había cambiado. En 24 horas, el ejército del duque Guillermo desembarcaba en suelo inglés. Una vez más, el rey Harold y sus hombres se enfrentaban a una marcha forzada, seguida de una batalla contra un nuevo y confiado enemigo. Lo que era más, el ejército que llevó al sur para enfrentarse a Guillermo sería muy diferente al que había llevado al norte. Porque si la batalla de Stamford Bridge había destruido al ejército vikingo, también había debilitado seriamente la del rey Harold. Aunque muchas de sus bajas eran hombres Firth sin entrenamiento, una alarmante proporción habían sido los famosos housecarls. Entre los cuerpos destrozados que cubrían el campo, estaban algunos de los hombres más experimentados de Harold, y estos guerreros bien entrenados y dedicados no podían ser reemplazados fácilmente. Contra un ejército tan bien organizado y entrenado como el normando, la falta de housecarls se sentiría profundamente. Cuando su ejército se dirigió hacia el sur, el rey Harold debió de ser muy consciente de estas lagunas en sus filas. Pero, ¿y el duque Guillermo y su ejército normando, recién desembarcado en el sur? Por fin comenzaron a soplar los largos 4 vientos. Todos alzaron las manos y las voces al cielo en señal de agradecimiento. Gritándose aliento unos a otros, embarcaron rápidamente y se prepararon para su peligroso viaje, ansiosos por no quedarse atrás. El duque instó a la prisa y precaución. Dio órdenes de que, una vez que la flota llegase a mar abierto, esperasen una señal para continuar. Una trompeta dio entonces la señal de zarpar. Tras una pausa nocturna, levaron anclas. Con viento favorable llegaron a Pevensey y desembarcaron sin oposición. Con gran regocijo los normandos tomaron y fortificaron Pevensey y Hastings para que les sirvieran de fortalezas. Entonces Guillermo, con solo 25 caballeros, cabalgó para obtener información. El tapiz de Bayeux representa una travesía y desembarco sin incidentes. Y una vez en tierra, los normandos trabajaron rápidamente. El campo local fue patrullado. Se adquirieron provisiones y suministros frescos, y se montó rápidamente un fuerte de madera en secciones prefabricadas. Pero en lugar de la esperada lucha en las playas, el tapiz nos muestra un festín que se estaba cocinando. Mientras sus hombres rugían, Guillermo planeaba su siguiente movimiento con sus 2 hermanastros, Odo y Robert. Fue entonces cuando llegó un mensajero con noticias y una advertencia de Harold. Decía: el rey Harold acaba de dar batalla a su hermano y al rey de Noruega, supuestamente el guerrero más grande de la tierra. Los ha destruido a ambos y a sus ejércitos en una sola batalla. Ahora se apresura hacia ti con muchas tropas bien equipadas, ansiosas de dar batalla. Se te considera un hombre prudente en la paz y en la guerra. Por lo tanto, ten cuidado. Quédate dentro de tus murallas, no ofrezcas batalla. ¡A esto! El duque respondió: agradezco a vuestro señor su consejo, pero dile que no deseo salvarme detrás de una fortaleza. Deseo dar batalla a Harold tan pronto como sea posible. Con la ayuda de Dios, mis valientes hombres y yo nos opondremos a él. Harold y su guardaespaldas marcharon hacia Londres, seguidos por su ejército, reclutando sobre la marcha. Ahora Harold se enfrentaba a más decisiones desagradables. ¿Cuál era la mejor manera de enfrentar y derrotar al invasor normando? Una vez más, Harold se enfrentó a la necesidad de un rápido despliegue de su fuerza disponible. No era cuestión de llevarse al Firth con él, había que dejarlos. Eran básicamente soldados de infantería de todos modos. Pero reuniendo a sus Thanes y sus Huscarls y otros nobles, que debemos recordar habían perdido un montón de gente clave durante la batalla de Stamford Bridge, se precipitó en otra marcha forzada, lo que de nuevo es un gran crédito a la habilidad del hombre. Él fue capaz de elaborar este tipo de movimiento militar y alimentarlo, y así sucesivamente. Y así llega a su debido tiempo frente al campamento de Guillermo, duque de Normandía, cerca de la ciudad de Hastings, para ser más precisos, cerca de Senlac Hill. Así que eligió una posición en una cresta baja, cortando el camino de Hastings a Londres.
Era una especie de brezal, no muchos árboles, unos pocos, pero sobre todo campo abierto, y decidió tomar una posición defensiva. Su ejército se organizó en 3 partes. En el centro, bajo el famoso Oriflamme, el gran estandarte de Wessex, el dragón dorado, tenía a los Huscarl, el muro de escudos y los tanes de la casa, sus tropas de élite. Muchos de ellos, sin embargo, no solo cansados, sino heridos por sus esfuerzos anteriores, solo unos días antes en Yorkshire. En cada flanco agrupó a los Firths locales. Estos no eran los Fires que habían luchado con tanto éxito en Yorkshire, eran por supuesto los Fires de Kent, Sussex y Surrey, como diríamos hoy en día, que tenían mucha menos experiencia práctica en la lucha que sus hermanos de más al norte. En 2 grandes cuerpos entonces se colocaron a cada lado de la muralla del escudo. Y entonces Harold en efecto le dijo a Guillermo: ven por mí, ¿quieres el reino? Aquí me tienes, ven por mí. Diciendo eso, por supuesto, estaba en efecto entregando la iniciativa al duque Guillermo. La forma que la batalla tomaría y sus sucesivas etapas serían dictadas por los normandos en lugar de los anglosajones. Y de hecho varias crónicas de la época hablan de la forma en que la muralla de escudos se erguía como arraigada al suelo. Esta iba a ser una buena lucha a muerte. Las posibilidades de ganar la batalla de Hastings eran bastante limitadas porque Guillermo podía elegir la melodía y hacer que los anglosajones bailaran al son de ella. La rapidez del despliegue de Harold sin duda sorprendió al duque Guillermo, pues muchos de sus hombres aún estaban buscando comida cuando llegaron. Pero Guillermo evaluó rápidamente la situación y tomó su decisión. Planeó simplemente enfrentarse al ejército de Harold antes de que pudiera consolidarse y destruirlo sin demora. El duque Guillermo reunió sus fuerzas en 3 divisiones. La derecha, liderada por Roger de Montgomery, consistía en mercenarios franceses y flamencos. A la izquierda estaban los hombres de Bretaña, Maine y Anjou, bajo el mando del conde de Bretaña. La división central, formada en su mayoría por normandos, estaba dirigida por el propio duque Guillermo. Las divisiones se desplegaron en un prado bajo la cresta sin nombre, en la que los sajones habían tomado posiciones. Cada división normanda se dispuso con arqueros al frente, seguidos por la infantería y la caballería en la retaguardia. El plan de batalla del duque Guillermo era simple. Los arqueros atacarían primero, disparando sus mortíferas flechas contra el muro de escudos sajón. Después, la infantería pesada avanzaría bajo la protección de los arqueros. Asaltarían a los defensores sajones y los atacarían. Por último, la caballería cargaría, aprovechando la ventaja obtenida por los arqueros y la infantería. Sin embargo, el terreno por el que avanzarían los normandos no era el ideal, ya que estaba sin cultivar, era accidentado y estaba flanqueado por arroyos y terrenos pantanosos. La cresta sobre la que se situaban los sajones era también pequeña, de apenas media milla de ancho. Harold estaba decidido a dar a los normandos el menor espacio posible para luchar. Además, la peligrosa caballería normanda tendría dificultades para lanzar ataques concentrados en un terreno tan pobre. Posicionado en el centro de esta línea apresuradamente preparada, el rey Harold esperó, con su estandarte personal, el hombre luchador, ondeando orgullosamente sobre su cabeza. Mientras lo hacía, debió de contemplar el hecho ineludible de que su ejército solo contaba con 1/3 de sus efectivos y muchos de sus hombres no llevaban armadura. De repente, los arqueros normandos comenzaron a cruzar el valle fangoso, y el aire crepitó con un silbido de flechas. La batalla de Hastings había comenzado. Sorprendentemente, los arqueros que avanzaban consiguieron poco al vaciar sus carcajes contra el bien organizado muro de escudos sajón. El duque Guillermo ordenó a su infantería que avanzara, alentando a sus ansiosos hombres, que avanzaban en masa ladera arriba hacia los sajones. Pero nada podría haberles preparado para la tenacidad y ferocidad de la defensa inglesa. Los ingleses se defendieron valientemente, lanzando lanzas, piedras y hachas según sus fuerzas. Se podría pensar que el peso mortal de los proyectiles les habría abrumado, pero los caballeros siguieron a sus líderes, ansiosos por usar sus espadas. Los gritos de normandos y bárbaros se ahogaron en el choque de armas y los gritos de los heridos y moribundos. La batalla se prolongó furiosamente durante mucho tiempo.
Los ingleses tenían las ventajas del terreno y de permanecer juntos en un cuerpo inexpugnable, pero sobre todo de la forma en que sus armas daban en el blanco. Por lo tanto, se mantuvieron valientemente y rechazaron sus ataques en el cuerpo a cuerpo, y les infligieron bajas. Sin duda, los sajones disfrutaron de lo mejor de estos primeros minutos de la batalla, y la infantería normanda, ensangrentada y maltrecha, se retiró hacia sus propias filas. Ahora fue el turno de la caballería normanda, que subió atronadora por la ladera, pero tuvo que vérselas con el decidido muro de escudo sajón. Detenido en la ladera, el ímpetu del ataque normando se perdió, y mientras continuaba la terrible carnicería, el flanco izquierdo de Guillermo vaciló y se rompió. Los bretones retrocedieron asustados, gritando que el duque Guillermo había muerto. Toda la línea normanda vaciló cuando la noticia se esparció, y los sajones a la derecha del escudo de Harold, viendo huir a sus enemigos, rompieron filas. Cargaron colina abajo tras ellos, masacrando a todos a su paso. La batalla había llegado a un momento crítico. El ataque normando inicial no había logrado romper el muro de escudos de la cresta, y ahora un tercio del ejército de Guillermo retrocedía a trompicones, perseguido por los gritones sajones. Fue entonces cuando el duque Guillermo mostró sus brillantes dotes de liderazgo. Desde su posición de mando, corrió hacia donde sus hombres retrocedían, y quitándose el casco, se plantó ante ellos gritando que estaba vivo. Esta rápida y valiente acción inspiró a las vacilantes tropas del duque, que detuvieron su retirada. Los sajones, que habían caído sobre los normandos en retirada, creyendo que la batalla estaba ganada, estaban ahora atrapados en campo abierto, y la caballería normanda pudo volverse ruinosamente sobre ellos. Sin la protección de su densa muralla de escudos, los sajones fueron abatidos sin piedad. Aunque un pequeño número hizo una corta e inútil resistencia en una colina, muy pocos de ellos regresaron a las líneas sajonas. En la cresta, el rey Harold solo pudo contemplar con desesperación cómo sus hombres morían impotentes ante las espadas y lanzas normandas. Hacia el mediodía, la batalla de Hastings había llegado a una situación bastante impotente, quizás para ambos bandos. Harold había perdido todo el tercio derecho que había cargado y había sido masacrado por los normandos, que dieron la vuelta, habiéndolos atraído más deliberadamente a un ataque prematuro de esa manera. Pero en lo que respecta a los normandos, aunque eso era obviamente una ventaja, la batalla estaba aún lejos de ser ganada. Y era absolutamente necesario, era una decisión que debía ser alcanzada dentro de ese día antes de la puesta del sol. No tenían a dónde recurrir. Su moral caería en picado si no ganaban la batalla en este primer día, y probablemente se enfrentarían, por lo tanto, a un desastre total. Por lo tanto, la batalla aún no está ganada, pero todos los incentivos son ahora para Guillermo para lanzar todos sus recursos restantes en esta batalla. La línea anglosajona estaba maltrecha, ahora no tenía flanco derecho. Pero aún quedaba esta formidable línea del muro de escudos con sus hachas de batalla ondeando amenazadoramente sobre ella. Así que todo estaba aún por ganar o perder. Con el sol en lo alto del cielo, se produjo una inquietante pausa en la batalla, mientras ambos comandantes evaluaban la situación, dando tiempo a los exhaustos hombres de ambos bandos para respirar. Para Guillermo y su ejército normando, era ahora o nunca. Y así el ejército normando volvió a la ofensiva. Oleadas de arqueros, soldados de infantería y caballería se lanzaron una vez más en embestidas coordinadas contra el muro de escudos. Los sajones lucharon con increíble determinación a medida que pasaban las horas, intentando desesperadamente detener los feroces ataques normandos. Pero pronto empezaron a aparecer agujeros en la línea sajona. En la serie de sangrientos combates, los dos hermanos menores del rey Harold, Gurth y Leofwine, luchando duro contra la incursión normanda, fueron abatidos y asesinados. El duque Guillermo supo por fin que la marea de la batalla estaba cambiando inexorablemente a su favor, pero el progreso era frustrantemente lento. Fue ahora cuando el duque dio dos golpes maestros tácticos, que finalmente romperían la resistencia sajona y ganarían el día para el ejército normando, recordando la reacción sajona ante la retirada bretona ese mismo día. Guillermo ordenó una serie de falsas retiradas de su caballería.
De nuevo ante la aparente retirada de los normandos, los sajones creyeron que habían puesto en fuga al enemigo y rompieron filas para perseguirlos colina abajo. La caballería normanda simplemente giró, aisló a sus antiguos perseguidores y los mató. El segundo cambio significativo en la estrategia de Guillermo llegó con la orden a sus arqueros de concentrar su fuego en los hombres sin armadura de la retaguardia sajona. Las mortíferas flechas empezaron a cobrarse un temible tributo, incluyendo entre sus víctimas a varios hombres del séquito del rey Harold. Las retiradas fingidas y la tormenta de flechas debilitaron la línea sajona lo suficiente como para que los normandos pudieran abrirse paso con decisión. Fue entonces cuando se asestó el golpe definitivo a la moral sajona. El mismo rey Harold fue abatido y muerto. El tapiz de Bayeux registra la dramática escena con gran detalle. Una figura de perfil es asesinada por una flecha en el ojo, con una segunda figura siendo derribada por un caballero. En la parte superior, escritas en letras grandes, aparecen las fatídicas palabras Hic Harold Rex. Interfectus est. Aquí fue asesinado el rey Harold. Los eruditos creen que ambas figuras representan a Harold, ya que los cronistas nos dicen que apenas Harold fue alcanzado por la flecha, también fue cortado y mutilado, y por los caballeros normandos. La muerte del rey Harold significó el fin de la valiente lucha sajona. Pronto la carnicería fue completa, y la gran batalla había terminado. Harold estaba muerto. El duque Guillermo, claramente triunfante y de facto rey de Inglaterra. Hubo muchas dificultades para encontrar el cuerpo de Harold entre los montones del muro de escudos masacrados que habían muerto a su alrededor y encima de él. Y si no hubiera sido por la presencia cerca del campo de batalla de su luz de amor de antes, Edith Swanwick, que fue capaz de identificarlo por ciertas marcas en el cuerpo, tal vez nunca habría sido identificado. Tan caliente y tan terrible había sido aquella última gran batalla en la cima de la cresta. Pero a su debido tiempo, su cuerpo fue debidamente identificado y trasladado a la abadía de Waltham, donde, por supuesto, fue enterrado y donde hoy en día hay una gran placa que señala el lugar. Para el resto de los normandos fue cuestión de ver Jaló y perseguir a los anglosajones hacia el ocaso. Pero sería un error pensar que esto fue la culminación de la conquista de Inglaterra. Aún quedaba por delante, más allá de la coronación, todo el asunto de la devastación del norte, uno de los episodios más terribles de la historia de esa parte de nuestro país. Incluso quedaría por delante, mientras los normandos trataban de establecer su dominio, el movimiento de resistencia liderado por Hereward el Despierto entre los Fens de Ely, que se convertiría en un héroe popular nacional, muy en la línea de Robin Hood de años posteriores. Por cierto, se enfrentó a los conquistadores normandos y les dio una larga batalla en las zonas de Fens. El juicio por batalla, como los hombres religiosos lo consideraban en ese momento, había decidido de una vez por todas la cuestión de la sucesión de Eduardo el Confesor. Todo el futuro, de hecho, de estas islas iba a verse irremediablemente afectado por el resultado de esta batalla, que sin duda debía ser uno de los momentos más significativos en la historia de estas islas. Al día siguiente, el domingo 15 de octubre, soldados normandos enterraron a sus muertos, aunque a muchos ingleses no se les concedió la misma sencilla dignidad. Hubo muchos saqueos y despojo de la correspondencia de los muertos, como muestra claramente el tapiz de Bayeux. Estaba claro que después de haber ganado su victoria, los soldados normandos no tenían intención de ser engañados con su botín de guerra. Los normandos bautizaron las laderas sobre las que habían luchado como Senlac Hill, o Colina del Lago de Sangre. El horripilante nombre sin duda se lo habían ganado a pulso. Tras 5 días de descanso, cuando sus mermadas fuerzas hubieron recuperado las fuerzas, el duque Guillermo marchó hacia el norte, quemando todo lo que encontraban a su paso, como funesta advertencia al pueblo sajón contra la resistencia. Los aterrorizados habitantes de varias ciudades se rindieron rápidamente ante él.
Las ciudades de Dover, Canterbury y Winchester, por ejemplo, capitularon en cuanto apareció el ejército normando. En realidad, los sajones no podían hacer mucho más, y pronto las tropas normandas se acercaron a Londres. Al final, solo podía haber un resultado, como recordó Guillermo de Poitiers. El que se convertiría en su líder avanzó sin miedo, ni se estableció no muy lejos de Londres. Allí, el obispo metropolitano Stigand vino a él y se rindió y juró lealtad. El duque entonces continuó hasta que estuvo a la vista de Londres. Y los principales ciudadanos vinieron a él. Le entregaron su ciudad y a su gente en sus manos y le dieron los rehenes que necesitaba. Además, los obispos y los laicos le rogaron que se convirtiera en su señor. ¡Ay, King! Guillermo fue coronado Guillermo I de Inglaterra en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1066, y gobernaría con una eficacia despiadada hasta el año 1087. Durante este tiempo, el feudalismo normando se impuso en Inglaterra, y el país fue arrastrado al sistema continental de gobierno, mediante el establecimiento de tribunales eclesiásticos y eclesiásticos normandos. Guillermo I fue el último gobernante extranjero que consiguió la corona de Inglaterra mediante una invasión militar exitosa. Y fue durante su reinado cuando se sentaron las bases del Estado-nación que hoy reconocemos. Que lo consiguiera dependía enteramente del resultado de la batalla más importante de la historia británica. En Hastings, en 1066.